Si eres dueño de tu propio negocio, eres un self-employed, es decir, recibes una forma 1099 y quieres comprarte una propiedad, pero te han dicho que es un proceso muy engorroso, que es casi imposible. Este episodio es para ti, porque vamos a hablar de todo lo que los prestamistas ven al momento de que tú le entregues tus documentos para precalificarte y cómo prepararte para este suceso. Bienvenidos a nuestro podcast Real Estate para Todos. Mi nombre es Eliana Carrión, soy agente inmobiliario en el estado de la Florida y el día de hoy vamos a hablar de los préstamos para self-employed, para los dueños de negocios que quieran comprar su primera propiedad o quieran comprar alguna propiedad de inversión. Así que vamos a conversar el día de hoy con Helmut Calderón, que es un loan officer de Calderón Group by Edge Home Finance. ¿Cómo estás, Helmut? Bien. Empezando la mañanita. Bueno, cuéntanos, ¿es realmente difícil obtener un préstamo hipotecario cuando tú trabajas por tu cuenta? Sí, mira, te cuento. Yo realmente empecé a especializarme en este tipo de clientes, específicamente dueños de negocio y emprendedores, específicamente por mí. Porque cuando yo compré mi primera casa, yo no pude ser parte del préstamo porque precisamente era bien difícil cómo te calificaban a la hora de comprar una casa cuando eres dueño de negocio. Y entonces en ese proceso me di cuenta, mira, todas las trabas que hay. Y empecé a buscar soluciones y esas soluciones las terminé dando con otros clientes y luego con mi segunda casa. Fue una experiencia donde he conseguido como buscar la manera de poder ayudar a estos dueños de negocio a que puedan comprar propiedades. Me encanta tu historia, porque básicamente la mía es parecida. Empecé como inversionista y terminé siendo realtor. Bueno, entonces, vayamos al meollo del asunto. ¿Cuántos años de taxes se necesita para calificar a un dueño de negocio para que se pueda comprar una casa? Mira, normalmente de la manera tradicional se necesita 2 años porque necesitamos ver 2 años de continuidad de tu negocio, o en el caso también si tú eres 1099, también ver que has trabajado por 2 años. Pero hay una manera no tradicional, que es lo que nosotros nos especializamos, en donde podemos incluso, sin los taxes, hacerte un financiamiento solamente con tus estados de cuenta bancario o incluso con un profit and loss hecho por un CPA. Tenemos esa manera. Obviamente la manera tradicional es donde está la mayoría de los préstamos, FHA, Conventional, VA, pero evidentemente también hay una manera donde a lo mejor si tú tienes tu taxe bajito o a lo mejor no tienes los requerimientos que se necesitan para el tradicional, podemos hacerlo de la manera no tradicional. Ok, manera tradicional y manera no tradicional. ¿Cómo sería la diferencia, ya que lo has mencionado? La manera tradicional son los préstamos que la mayoría de la gente conoce, que son obviamente el FHA, el Conventional, el VA. Son estos tipos de préstamos principalmente gubernamentales y no gubernamentales, donde se tiene que evaluar pues toda la documentación completa, taxes, toda tu parte financiera. Pero hay unos préstamos no tradicionales que ofrecen algunos inversionistas privados que te permiten calificar solamente mostrando tu estado de cuenta bancario, quizás con una documentación un poquito más pequeña o alternativa, y aún así te permite todavía comprar. Entonces, como dueños de negocios, nosotros también cuando hacemos nuestros impuestos, hacemos una deducción, ¿verdad? De todos los gastos que hemos hecho durante el año cuando hemos trabajado en nuestro negocio. ¿Cómo afecta esto la capacidad de compra cuando hacemos muchas deducciones, por ejemplo? Mira, afecta muchísimo en la parte tradicional, porque en la parte tradicional nosotros vamos a ver nada más el ingreso neto. Vamos a ver el ingreso neto, vamos a ver cuánta depreciación tú tienes en tus taxes, vamos a ver diferentes números de tus taxes, ¿verdad? Y entonces vamos a tomar el número más pequeño, que es el neto. Entonces, si tú hiciste $100,000, pero declaraste que el neto fueron 30,000, vamos a tomar 30,000. Entonces ahí se te reduce un montón las opciones. En cambio que en el caso... Se te reduce por el tema de que la capacidad de compra, o sea, sí. No vas a poder comprarte la casa que estás buscando, sino una que vale menos precio, ¿verdad? Exacto. O incluso no calificar, porque claro, si tu ingreso es bien pequeño y tú lo pones en cuanto a tus deudas, a lo mejor no vas a poder calificar.
pero de la manera no tradicional, la ventaja es que podemos tomar todo el ingreso en los estados de cuenta bancario, ¿verdad? Y podemos incluso, o sea, con ese ingreso podemos tomarlo y calificarte con ese ingreso. No tienes que ver los taxes, no tenemos que, tú sabes, ir todo sobre esa ruta. So, existen estas dos maneras. Um, Obviamente, yo siempre diría que es mejor evaluar ambas para ver, porque muchas veces hay loan officer promedio que te van a decir no a los taxes más altos para que puedas calificar por un FHA, pero luego cuando viene el emprendedor y se da cuenta que tiene una deuda ahora de $30,000 con el IRS, yo les digo, pero ¿para qué? Mete esos 30,000 mejor, ¿verdad? Como down payment, y así tu pago se baja, ¿verdad? Número uno. Número dos, mete tus gastos. Todas las empresas tienen gastos. Cuando tú eres emprendedor, pues tienes que pagar marketing, tienes que pagar payroll, tienes que pagar pues muchas cosas para poder funcionar. Entonces, es un poco injusto a veces que el loan officer promedio, por no tener experiencia, le deja saber al cliente, no, endeúdate para poder comprar una casa. Entonces, el consejo al respecto sería que cuando vayan y tengan la entrevista con el loan officer, le pregunten cuáles son las diferentes alternativas que yo tengo para ver cuál le conviene a uno, ¿verdad? Correcto, sí, exacto. Nosotros en Calderón Group lo que hacemos es que vemos ambas vías y le presentamos ambas vías al cliente. Mira, tienes esta opción, tú decides cuál es mejor para ti. Porque obviamente también hay clientes que a lo mejor no tienen 30,000, tienen, ¿sabes? No Un tienen montón de tantos dinero. ahorros para poder Exacto. comprarse la casa. Entonces a lo mejor le conviene más hacer los taxes o a lo mejor, no, yo tengo dinero, mejor vamos a ponerlo como down payment y agarramos un financiamiento que sea mejor para mí. Correcto. Entonces, un poco ya enfocémonos a qué requisitos, qué documentos se necesitaría si eres un dueño de un negocio, eres self-employed y recibes la 1099. ¿Qué documentos necesitamos para aplicar? Ok, so de la manera tradicional, obviamente son los taxes de los últimos 2 años. Si tienes 1099, las 1099 de los últimos 2 años. Y de la manera no tradicional, lo que nosotros vemos principalmente son los estados de cuenta bancario en nuestro programa de Business Owner Advantage. Es un programa que tenemos que es especialmente para emprendedores. Y con esas ¿Qué dos, consiste en? que nosotros podemos evaluar su ingreso tanto como estados de cuenta, profit and loss y otras maneras, tanto como el cash flow del negocio. So, es un poquito más orientado al dueño de negocio. Entonces, en ese caso, ¿cómo los prestamistas calculan el ingreso real de la persona cuando tienen todos estos factores? So, mira, en el caso de los depósitos que ellos tengan en el banco, nosotros tomamos aproximadamente el 50% de lo que haya entrado. So, ese sería el ingreso que nosotros podemos utilizar. En el caso de nosotros específicamente, obviamente hay diferentes loan officers allá afuera, que a lo mejor es diferente. Y obviamente los taxes, nosotros lo que vamos a ver, como te había comentado, el ingreso neto, vamos a ver evidentemente la amortización, la depreciación de la empresa, vamos a ver las millas que colocan en los taxes. Es todo un ejercicio completo. Yo lo que le recomendaría al emprendedor es tener como, tú sabes, toda su empresa y tus documentos en orden para que así cuando el loan officer lo vaya a revisar, pues podamos ver bien la situación de su empresa específicamente. No, y puedan tomar la mejor decisión, ¿no? Porque lo que me imagino que los loan officers hacen es determinar de qué manera el aplicante puede tener mejor oportunidad para que poder comprar, digamos, más alto, ¿no? O sea, de evaluar en qué zona de los documentos pueden encontrar donde el ingreso está mayor. Por ejemplo, en los estados de cuenta o, por ejemplo, en los impuestos, ¿no? Claro, claro, exacto. Claro, hay que destacar que no todos los loan officers hacen eso. La mayoría, el promedio, simplemente ven los taxes bajitos, te dicen, mira, no califican, bye, siguiente. Realmente nosotros lo que hemos querido es eso, ¿sabes? Darle una solución, buscar una alternativa para que tengan diferentes soluciones, porque yo sé que obviamente cuando hay un negocio injusto, que nosotros pagamos más impuestos, damos empleo a personas, ¿me entiendes? Aportamos mucho a la sociedad y somos lo que más difícil tenemos para conseguir financiamiento, para comprar una propiedad, para vivir y para invertir. Bueno, y entonces rompamos un mito en este momento, ya que estamos hablando de los self-employed. Por ejemplo, las ayudas para los primeros compradores, ¿se dan también para los self-employed, para dueños de negocios? Sí, claro, 100%. En la manera tradicional, si ellos califican obviamente para un FHA o un conventional e incluso un VA, pueden obtener esas ayudas, o 100%. Obviamente, si no se puede hacer de la manera tradicional, ahí no habría ayudas, pero sí tienen la posibilidad. Ok, entonces, ¿qué préstamos más conocidos, más frecuentes utilizas
para poder calificar a los compradores de vivienda, digamos que son un self-employed que tienen su negocio? ¿Cuáles son los más importantes? Y descríbenos un poquito para poder compartir con la audiencia exactamente en qué consisten, ¿no? De una manera fácil, sencilla, para que llegue la información. Nosotros lo que hicimos, como te había comentado, pues mi propia experiencia a la hora de comprar una casa se me hizo muy difícil y tuve que esperar hasta la segunda casa para poder realmente estar dentro del mortgage. Y ahí descubrimos una metodología que es una metodología de doble vía. Vemos la manera tradicional. Obviamente nos encargamos primero de tener una consulta con el cliente, principalmente. Yo los trato un poquito diferente a los self-employed porque trato de, tú sabes, unos 30 minutos de poder entender su negocio, poder entender, ok, mira, esa es tu fuente de ingreso, cómo funciona, cómo te pagan, dónde te pagan. Es muy importante porque a veces los emprendedores tienen 20 cuentas y reciben un cheque aquí, un cheque allá, otro cheque acá. Entonces yo les ayudo a organizarse primero, a que tengan todos sus ingresos en una sola cuenta, que tengan todos sus papeles en orden, ¿verdad? Y ya luego de eso nosotros empezamos a ver, ok, vamos a evaluar cada aspecto y vamos a ver cuánto flujo de caja tiene tu negocio, ¿verdad? Cuánto ingreso tiene mensualmente y de ahí podemos ver realmente cuáles opciones tienes. Por eso nosotros creamos eso, el Business Owner's Advantage, lo creamos precisamente porque damos un estudio completo. No es simplemente una preaprobación, sino que es más que todo una consultoría. Nos De sentamos. alguna manera ayudan a organizar al self-employed para poder prepararse para comprar la vivienda, ¿no? Y sobre todo de acuerdo a los requisitos que se necesitan para cada programa, ¿no? 100%, 100%. De hecho, el año pasado tuvimos un cliente que ellos tienen un restaurante muy popular en Jacksonville y que lo que pasaba era que tenían un problema con las cuentas, sino que recibían los ingresos en 4 cuentas diferentes. Entonces, eso obviamente es difícil para los bancos, tú sabes, verlo, porque es como que, ok, ¿dónde está el ingreso? El ingreso viene para acá, viene para allá. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una asesoría con ellos, nos sentamos, hablamos con ellos y les dejamos saber, ok, mira, mueve todo a una sola cuenta, crea una cuenta, ¿verdad? De empresa, mete todos los ingresos ahí, agarra un contador, ¿verdad? Que te lleve la contabilidad, porque no llevaban una contabilidad, sino que todo era a mano en un cuaderno. Era una cosa súper, súper antigua. Y entonces con eso, ya ellos, literalmente a las 2, 3 semanas, ya estábamos listos para poder hacer el préstamo. Pero como tú dices, esa asesoría los ayudó a que pudieran calificar. A lo mejor otro loan officer promedio le hubiera dicho, mira, no se puede porque yo no entiendo qué significa eso que tienes ahí. Claro. Entonces volvamos un poco a los tipos de préstamos para los compradores que tienen su propio negocio. Me estabas hablando de statements, de bank statements, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, a través de ese formato ven ustedes los ingresos que genera el empresario, ¿no es cierto? Y luego cómo deducen digamos, los gastos del mismo. Nosotros lo que hacemos principalmente es tomar un factor de gastos dependiendo de cada negocio, por eso te digo que la asesoría es muy importante. Tú mencionaste al principio el 50%, pero ¿eso es en todos los casos? No, depende del tipo de negocio. Por ejemplo, obviamente una persona que a lo mejor es youtuber, ¿sabes? Que tuve un cliente que fue youtuber, obviamente sus gastos son menores a lo que, por ejemplo, tendrá una persona que hace pizzas. O sea que hay una calificación por rubro de trabajo. Exacto. Por eso lo más importante es eso, una asesoría donde nos podamos sentar y ver cada caso, porque cada caso pues obviamente tiene diferentes factores, diferentes gastos. Entonces, eso sería lo más importante, sí. Entonces, fuera del ver los estados de cuenta, ¿qué otra alternativa puede un empresario mostrar que gane dinero? Puede ser con un profit and loss, o sea, un balance de ganancia y pérdida que tenga el negocio con su contador, con un contador. Otra manera también puede ser, evidentemente, el flujo de caja que tenga el negocio. Obviamente hay negocios que a lo mejor no producen, vamos a decir, producen un montón, pero no queda muy poco flujo de caja. Entonces, el cash flow es súper importante y eso lo podemos también utilizar para calificar. Otras maneras también en inversión, por ejemplo, nosotros podemos hacer préstamos donde no tenemos que tomar necesariamente el ingreso de la persona, sino que nada más si la propiedad se puede rentar, tiene posibilidad de renta, nosotros podemos hacer ese préstamo. Obviamente requiere un down payment mucho más grande, pero tiene la posibilidad de invertir. ¿Cómo se llama ese programa? Se llama un DSCR. Ok, que básicamente te presta en función no de tu ingreso, sino de que haga sentido la fórmula entre lo que vale la propiedad y en cuánto la puedes rentar, cuánto tienes que pagar de mortgage y en cuánto la puedes rentar, ¿no? Que haga sentido y que puedas pagar literalmente ese mortgage sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, 100%, que sea rentable.
Y bueno, yo pienso que si tú estás haciendo ese tipo de inversión, tiene que ser rentable, porque ¿para qué vas a invertir? Correcto, correcto. Entonces, hablemos de cuáles son entonces los errores más frecuentes que cometen los dueños de negocio al querer comprarse una casa y organizarse. De mi propia experiencia te puedo decir, porque incluso antes de hacer esto yo tenía una empresa con mi papá de construcción, entonces ya venía de ese rubro antes, y te puedo decir que el error número uno obviamente es no cuidar el crédito. A veces como emprendedores nos enfocamos tanto en construir una empresa, construir una idea, y a veces se nos olvida completamente nuestro crédito, y luego eso nos pasa factura en el futuro. Entonces, lo que yo le recomendaría 100% es mantener su crédito en orden, pagar las cosas a tiempo. Incluso yo sé que a veces cuando estás emprendiendo necesitas préstamos, necesitas cosas para poder funcionar, pero mantener, tú sabes, tu historial y tu crédito en orden es muy importante. Lo segundo, obviamente, es el orden de tu empresa. Si tu empresa no está en orden, obviamente ni el banco va a entender qué significa tu empresa. So, es muy importante tener tu cuenta de empresa o tener una cuenta Tus gastos personal. separados. Exacto, una cuenta personal donde recibas todos los pagos, donde tú ahí gastas todo y todo mantenerlo en una cuenta, una o dos cuentas. Por ejemplo, puede ser una tarjeta de crédito y una cuenta de checking, ¿verdad? Pero mantener un orden es muy importante, mantener bien lo que se, o sea, mantener todo legal. Obviamente, si tú estás haciendo piso, tener tu licencia, evidentemente. So, si tú tienes todas esas cosas, evidentemente vas a estar muy bien preparado para la hora de comprar una casa o invertir en real estate. Sí, bueno, y me imagino que hay muchos empresarios que la primera vez que se han sentado contigo, pues no han calificado porque tienen justamente esta falta de organización en sus cuentas. Entonces, muchos de ellos tienen que esperar un año fiscal para postular al próximo año, aplicar al próximo año para comprar una propiedad, me imagino. No necesariamente, mira, depende de la persona. So, por ejemplo, si es una persona que a lo mejor, mira, yo no tengo mucho dinero ahorrado y necesito urgentemente a lo mejor tener un down más pequeño, sí tienen que esperar, tú sabes, hacer la otra declaración para poder ver un ingreso más alto. Pero si yo tengo dinero ahorrado como emprendedor, tengo, no sé, unos 40, $50,000 ahorrados, puedo comprar la propiedad con otro tipo de financiamiento. Pero es que, como te digo, dependería de cada caso. Hay emprendedores, como tú dices, obviamente el que hace DoorDash, Uber, a lo mejor no tiene, tú sabes, la capacidad de pago de a lo mejor ahorrar un montón de dinero, pero a lo mejor el que hace pisos tiene un buen ahorro. So, Ok, entonces el mejor consejo, por lo menos de esta conversación, es básicamente tener una cita con un loan officer que le pueda ver los planteamientos y le pueda decir cuáles son las opciones para él, ¿no es cierto? principalmente un loan officer que se especialice Que se especialice. en self-employed. Porque te puedes sentar con cualquier otro loan officer, pero a lo mejor te va a decir, bueno, haz los taxes más altos o espera 2 años. A mí me pasó con un cliente así, me llegó y me dijo, no, mira, esta persona me dijo, tengo que esperar 2 años para hacer los taxes. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, yo tengo $100,000, yo quería poner 20% de down payment. Y es como que, ¿por Entonces, qué? no, claro, las respuestas no son solamente sí o no, sino que ver exactamente, primero escarbar dentro de los documentos que a uno le presentan para poder realmente ver si es que tiene la capacidad de comprar en ese momento. 100%, sí, sentarte con un especialista que te guíe, así como se sientan con un realtor a buscar propiedades, a ver cómo realmente, qué zonas o dónde comprar, es lo mismo. De acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿no? De cuánto tiene precalificado para poder comprar y ver cuáles son eh, las posibilidades de poder cumplir con el sueño, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, entonces, que ya casi terminando, Helmut, muchísimas gracias realmente por toda esta información. Cuéntanos, ¿qué consejo le darías a un empresario, a un dueño de negocio que está pensando en comprarse una propiedad más o menos de acá a 6 a 12 meses? ¿Cómo se tiene que preparar? Obviamente lo primero sería tu crédito. Estás pendiente de tu crédito, ve cómo está el puntaje, ve qué puedes mejorar, ¿verdad? Para que tengas mejores resultados, porque obviamente como emprendedor nosotros solemos tener un interés mucho más alto. Esto es algo, no es un mito, esto es algo real. Porque tenemos un tema de riesgo también, Sí, ¿no? exacto. So, el banco ve un riesgo mayor porque obviamente una persona que es W2, que a lo mejor tiene un salario, le pagan lo mismo todos los meses, pero un emprendedor puede que hoy haga 10,000 y los próximos 3 meses nada. Entonces los bancos ponen ese riesgo y lo ponen en el interés. Y suele tener siempre un interés un poquito más alto. Entonces mi recomendación es eso, mejorar el crédito 100%, organizar tu empresa bien, o sea, tener tus finanzas en orden. Es muy importante tener un contador. Yo sé que a veces puede ser costoso, pero realmente vale la pena tener una persona que te ayude
O si no, una persona, a lo mejor hasta Gemini, ChatGPT, Cloud o alguna inteligencia artificial también. La verdad que hoy en día hay tantas herramientas Exactamente. que no hay excusa, ¿sabes? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Helmut Calderón. Y bueno, espero que este capítulo haya sido de importancia y de mucha información para aquellos emprendedores que quieren comprarse una propiedad para vivir o para invertir. Bye, nos vemos.